Nelson, ¿cuáles son los componentes principales de un plan de negocios? Ya hemos visto en el segmento anterior que hay que tener un diagnóstico de la situación del entorno. Ese es el inicio. Dentro que se da en la actividad. Y luego, pues una visión del negocio conjuntamente. Sí. ¿Cuáles son los pasos siguientes? No, entonces ahora, una vez ya tú tienes un diagnóstico, tú te planteas tus propósitos. Específicamente estableces objetivos generales y específicos que deben ser cuantificables, porque esa es otra cosa. Cuando se habla de objetivos, la gente dice, no, yo voy a tratar de vender mucho. No, eso no es un objetivo, es una idea, ¿no? Un objetivo es un deseo, ¿no? Un objetivo tiene que ser cuantificable, medible, que en el tiempo, entonces tú cuando haya pasado el tiempo, tú puedas decir, bueno, yo me propuse como objetivo vender $1.000.000 en los primeros 3 meses. El primer mes, entonces ese $1.000.000 va a estar, vamos a suponer que 900,000, para hacer más fácil el ejemplo, 900,000 pesos. Vendiste 300,000. Vendiste 300. 300,000 cada mes, ¿no? Entonces yo mensualmente debería ir chequeando, monitoreando cuánto vendí cada mes, a ver qué tan lejos estoy el nivel del de cumplimiento que lleva. El nivel de cumplimiento. Entonces, hay que trazarse objetivos específicos para metas a lograr, que no tienen que ser muy complejos. Normalmente, en un negocio, tú te trazas niveles, metas de ingreso, cuánto voy a vender en un periodo determinado, porque un plan de negocio, como te decía al principio, es para un periodo determinado. Anteriormente se hablaba de... No hay planes de negocio indefinidos. No. Habitualmente el plan de negocio, ¿para qué tiempo se hace? ¿6 meses, 1 año? De eso te iba a decir. Anteriormente se hablaba de planes de 5 años a 3 años, a 1 año ya entra en un plan operativo. De un año para acá. Eso es para una corporación muy grande, sí, quizás. Pero ya en estos tiempos, aun cuando es bueno, sobre todo los planteamientos estratégicos de la empresa, tú te lo proyectes a 5 años o hasta más de ahí. Así es. Pero el plan en sí mismo, lo más recomendable es que tenga un horizonte de 2 años, pero que sea mensualizado, de manera que se pueda ir viendo el cumplimiento a través de los meses. Ese periodo es importante porque si no, tú no tienes como un referente para evaluar. Entonces ya tú ves que son cosas muy cuantitativas, ¿no? Un periodo determinado y objetivos específicos cuantificables. Es decir, yo voy a vender 100, yo voy a vender 100, no te dice nada. 100 en qué tiempo, eso te va diciendo ya más cosas. Ahora, un plan de negocio te dice más que eso. Te dice, ¿qué estrategia yo voy a utilizar para lograr vender esos 100? O para yo tener una participación de mercado, por ejemplo. Una idea sobre eso que tú dices de qué estrategia usar. ¿Qué debe entender la gente cuando le hablan de estrategia? El camino, la vía que yo voy a utilizar. Un ejemplo muy sencillo de estrategia. Bueno, yo quiero llegar a Santiago, pero yo quiero llegar a Santiago en 1 hora. Entonces, si yo tomo una estrategia, por ejemplo, que me voy en una bicicleta, yo no voy a poder lograr ese objetivo. Si yo digo, me voy en carro, tiene que ser un carro muy moderno o con un chofer muy experimentado para llegar a Santiago en 1 hora. Ahora, si tú dispones y tú dices, yo me voy a ir en helicóptero, pues ya tú tienes una... Entonces, la estrategia es el medio, el camino que tú vas a utilizar para llegar a un fin determinado. Entonces, esa estrategia hay que definirla. Por ejemplo, si yo tengo un propósito de alcanzar un nivel de ventas muy grande en un periodo muy corto, entonces yo voy a tener que basar una estrategia en la mezcla de mercadeo que yo haga, donde el componente de la publicidad sea muy alto para poder yo posicionar esa marca en un corto tiempo y poder estimular la compra por parte del consumidor. ¿Es el mercadeo una parte del plan de negocio? Claro, el plan de mercadeo va dentro del plan de negocio. Y eso es muy importante, qué bueno que me hayas hecho esa pregunta, porque tal vez hubiéramos podido definir plan de negocio por lo que no es plan de negocio. El plan de negocio no es un plan de mercadeo. El plan de mercadeo está contenido dentro del plan de negocio. Tampoco un plan de negocio es un plan de venta, mucho menos. Y mucho menos un plan de promoción. La gente a veces hace un plan de promoción de cuántas promociones va a hacer en 1 año y ya está hablando de que es un plan de mercadeo. Eso no es un plan de mercadeo. Entonces,
Un plan de negocio bien hecho está compuesto por una serie de planes, entre ellos, por ejemplo, el plan de mercadeo, que es el que comienza, ¿no? Por el que se comienza, pero entonces tú tienes que hacer un plan para las operaciones, ¿no? Así. Y también tienes que hacer donde están las compras que tú vas a hacer, la producción. La parte de operaciones incluye materiales, que es lo que se llama compra, y producción, por ejemplo, si vas a producir. Si son importaciones, si es un negocio de importación, las importaciones, un plan para las importaciones. Luego tienes que tener entonces tu plan, un programa financiero, y tienes que tener también un plan de recursos humanos. O sea, que un plan se compone de todos los componentes de las diferentes áreas de desarrollo de una organización. Es decir, que un pequeño empresario o mediano empresario tiene que saber no solo tener la visión, el diagnóstico, la visión, los propósitos, que deben ser luego con objetivos específicos muy definidos, cuantificables como nos ha dicho. Exacto. Sino que además tiene que tener una idea financiera, vamos a decir, cuánto vale esto y en qué tiempo lo vamos a ejecutar, ¿verdad que sí? Precisamente, esa es la parte. Ahora, hay un detalle que quisiera que me profundice un poco más de la mezcla, la mezcla de mercadeo, o sea, ¿de qué estamos hablando como hablando? Estamos hablando de precio. Estamos hablando de precio, estamos hablando de publicidad y promoción, o lo que se llama modernamente comunicación de marketing. Estamos hablando de la plaza, o sea, cómo yo voy a llevar mi producto o cómo voy a hacer para que los clientes lleguen a mi producto, y estamos hablando del producto en sí mismo. O sea, la mezcla de marketing es esos 4 elementos, cómo tú lo vas a... ¿Cuál pesa más? No, depende de cada negocio. Depende de cada negocio. Pero tienes que fijarte estrategias en cada uno de ellos, ¿no? Porque si, por ejemplo, vamos a suponer, tú quieres posicionar un producto, quieres hacer una penetración rápida de un mercado, tú tienes que saber que ahí tú vas a tener que privilegiar precio bajo y alto contenido de promoción, empuje a través de promoción. Si tú lo que quieres es construir marca a mediano plazo, entonces tú vas a tener que hacer una gran inversión en publicidad y relaciones públicas, ¿no? Y no necesariamente cuando el interés es la marca. Es la marca, y ahí entonces ya tú puedes tener un precio más alto. Entonces eso es lo que se llama la mezcla. ¿Cómo tú mezclas? Me voy con precio más bajo, medio del mercado, o precio más alto del mercado. Yo tomo una decisión en ese sentido. Mi inversión en comunicación de marketing, ¿qué mezcla va a tener? Voy a privilegiar publicidad, voy a privilegiar promoción, o voy a privilegiar marketing directo. Hay una cosa que me llama la atención, Nelson. En la pequeña empresa, sobre todo la pequeña, no voy a hablar un poco de la mediana, la pequeña, la publicidad es cara. La publicidad es cara para todo el mundo. Es cara para todo el mundo, pero con las limitaciones de capital que tiene la pequeña empresa, acudir a un plan de publicitario y de cosas es sumamente costoso. Lo que quiere decir que cuando a una pequeña empresa se le habla de mezcla, probablemente sea el componente que menos vas a usar, y que tendría que centrarse en elementos como el precio o calidad. O sea, no estoy hablando adecuadamente. Claro que sí que lo estás diciendo adecuadamente, porque si seguimos desglosando los componentes del plan, va a venir un momento en que hay que explotar lo que tú presentas, lo que tú quieres, hay que traducirlo en dinero, y eso te va a dar las limitaciones para tú poder hacer una estrategia u otro, porque no es solamente, tú dices, bueno, yo con un helicóptero puedo llegar en menos de una hora a Santiago, pero yo no tengo el helicóptero. Por tanto, esa estrategia yo no la puedo utilizar. No es viable. No es viable. Vamos a hacer otra pausa, Nelson, y volvemos enseguida con el último segmento.